había vivido hasta ese momento, habitó en Capernaum, junto al mar, y desde entonces, es decir, desde el momento en el que Juan el Bautista es encarcelado, él cambia de ciudad en la que vive, y desde ese momento comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto, como os digo, está en Mateo 4, pero si lo miras en el Evangelio de Marcos, también aparece y está en el capítulo 1. En resumen, esto es lo primero que Jesús dijo cuando empezó a proclamar o a predicar públicamente. Fueron sus primeras palabras. En el Evangelio de Marcos la frase es: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Como os digo, cuando Jesús empezó a proclamar su mensaje, esta fue su frase más repetida de acuerdo a todas las cuentas que tenemos en los evangelios sinópticos. El reino de Dios se ha acercado. Con mucha frecuencia, cuando nosotros compartimos el evangelio o predicamos el evangelio, sea en un lugar como este, o sea en una cafetería o en un banco de un parque, cuando compartimos verbalmente el evangelio con alguien, no sé si os pasa que en vuestras mentes lo que compartís muchas veces tiene que ver, o cuando pensáis en otra persona, o si pensáis que os gustaría que la otra persona entendiera el evangelio, como vosotros lo entendéis, normalmente pensáis en salvación, en términos de salvación. Uno piensa: quiero compartirte el evangelio, quiero predicarte este buen anuncio, y lo que me gustaría que Dios te hablara, que lo entendieras, me gustaría que fueras salvo. Y lo cierto es que esa idea es correcta, pero es incompleta. Es incompleta y por lo tanto es inexacta. O, por lo menos, me atrevo a decir que Jesús no proclamó: la salvación de tu alma se ha acercado. Esa no fue su proclamación. Él no dijo: la salvación de vuestras almas se ha acercado. Lo que él proclamó fue: el reino de Dios se ha acercado. Y no estoy diciendo que una cosa y la otra no estén relacionadas. Creo que están profundamente relacionadas. Pero os recuerdo que en el mes de marzo, en una serie que predicamos durante 3 meses que se llama Jesús, que la podéis ver en el canal de YouTube de la Iglesia, hay una predicación que la hizo nuestro amigo mexicano Osvaldo. ¿Recordáis a Osvaldo? Lo vais a ver pronto de nuevo, Osvaldo. Está a punto de venir de nuevo. Bueno, él predicó en marzo un mensaje que se llamaba El mensaje de Jesús. Y el tema central, podéis volver a ver la predicación si queréis, es que lo que él predica, el centro de su mensaje es el reino de Dios. Es lo que Jesús proclamaba. Bueno, como os decía, es evidente que una cosa y la otra están relacionadas. Pero me gustaría que pensarais que en una cultura como la nuestra, en una sociedad como la nuestra que es altamente individualista, pensar en términos de salvación individual a veces nos daña o a veces nos confunde. Más hoy todavía que en el día en el que Jesús predicaba o proclamaba, porque cuando él lo hacía en una sociedad mucho más comunitaria. ¿Estáis todos bien? ¿Sí? No pasa nada, estamos acostumbrados, no pasa nada. En la sociedad en la que Jesús proclamaba, era una sociedad menos individualista, más comunitaria. Pero hoy día somos mucho más individualistas y cuando pensamos en términos de salvación, incluso, decidme si no es cierto, que muchas veces pensamos en el luego, en lo de después. Es decir, la salvación es algo para luego. Si tú vas a ser salvo, es algo que sucederá después de tu muerte, o que la principal consecuencia tiene que ver con lo que pasará después de tu muerte. De hecho, muchas maneras de evangelizar tienen que ver con llevar a la gente a pensar en su muerte y después de su muerte, ¿no? Les preguntamos: oye, ¿tú has pensado alguna vez qué pasará contigo después de que te mueras? Y eso implica que pensamos en términos de salvación sobre todo en después, poco relacionado con el ahora. Y creo que con esta línea de pensamiento estamos olvidando una parte esencial de lo que Jesús estaba proclamando, de lo que él estaba diciendo. Os voy a recordar una frase de Jesús cuando le dijeron: enséñanos a orar. Y él le dijo: bueno, esta es la oración, ¿no? Y el Padre Nuestro. En esa oración él dice: venga tu reino. No vayamos a tu reino.
Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Es decir, Jesús no está predicando que la tierra se vaya al cielo. Lo que está predicando es que el cielo venga a la tierra. Y eso es diferente, son cosas muy diferentes. Su proclamación fue el reino. Y vamos a estar todo el mes de septiembre hablando de ese reino. ¿Sabéis cuál fue el principal medio por el cual Jesús enseñó sobre el reino? ¿Lo sabéis? Muy bien, Alan, gracias. Tengo a Alan aquí, la respuesta correcta. La respuesta correcta es parábolas. El medio principal por el que Jesús enseñó sobre el reino nunca fue un discurso. No fue un discurso al uso de lo que, por ejemplo, estoy haciendo yo ahora desde este púlpito, o al uso de un sermón como el Sermón del Monte, no, eran parábolas, historias, imágenes, comparaciones. Bueno, ahora veremos un poquito más. Y eso nos obliga este mes a hablar de parábolas. Si queremos hablar del reino de Dios, tenemos que hablar de las parábolas. Déjame que os diga unas pocas cosas sobre las parábolas hoy, solo hoy, para ubicaros. Primero, no hay consenso entre los expertos en cuántas parábolas hay. No hay consenso. Sobre todo, no lo hay porque no todo el mundo define exactamente igual lo que es una parábola. Si hablamos de etimología, lo que la palabra nos dice, parábola, significa literalmente echar al lado. Echar al lado. Una parábola es cuando Jesús echa al lado de algo, echa otra cosa, para que tú veas las dos cosas y puedas contrastarlas o compararlas, como una analogía, como una metáfora. Te dice, esto es como esto, o esto se parece a esto, y lo echa al lado. Para que tú, que a lo mejor no entiendes esto, pero sí entiendes esto, puedes decir, bueno, si esto es así, entonces esto debe ser de esta o de aquella manera. Eso es lo que significa etimológicamente una parábola. Pero desde que Jesús vino han pasado más de 20 siglos y os sorprenderá quizás saber que durante 19 de esos 20 siglos, hasta solo hace unos 100 años, la Iglesia interpretaba las parábolas como alegorías. ¿Sabéis lo que es una alegoría? Una alegoría es cuando en un texto, un pasaje, un relato, tú intentas encontrar sentido o contenido que está escondido ahí y darle sentido, significación a lo que hay ahí. Por ejemplo, imagínate que lees la parábola del buen samaritano y dices, bueno, pues aquí el buen samaritano, el levita significa tal cosa, el sacerdote significa tal, y le vas dando significación a cada parte. Como no, el buen samaritano es un reflejo de, o significa, la iglesia de Jesús. Y así es como debe actuar la iglesia de Jesús, ¿no? Y le das ese sentido. Pero durante 19 siglos no interpretábamos las parábolas con la lectura más esencial y primaria que tienen, como un relato unificado, donde las partes solo tienen sentido en relación al todo. Con una alegoría tú puedes decir lo que quieras. Un águila, pues el águila significa lo que sea. Y en la parábola hay también un niño, pues el niño significa la pureza. Y ya está. Y sí, puedes encontrar en la Biblia relación entre un niño y la pureza, pero eso no significa que un niño que aparece en una parábola signifique pureza necesariamente. Solo hace 100 años que empezamos a interpretar las parábolas, creo que correctamente. Ahora bien, os digo algo más sobre las parábolas. Los biblistas, lingüistas, etcétera, hablan de 3 tipos de parábolas. Sobre 2 tipos no hay duda. Hay un tercer tipo que es el que genera las dudas y por ahí nos descontamos. Unos dicen, no, hay 50, otros dicen, hay 70. Los 2 tipos de parábolas que nadie tiene dudas sobre ellos, vais a entender por qué enseguida, son las siguientes. Un tipo de ellos son los que son relatos. El buen samaritano, el hijo pródigo, los 2 deudores. Está clarísimo que son parábolas en forma de relato, ¿no? Hemos conocido mucho estas parábolas. El segundo tipo son más cortas y se les llama semejanzas o símiles. Y son, por ejemplo, he buscado una para poneros un ejemplo, yo he buscado una que dice de sí misma que es una parábola para que no haya dudas, ¿vale?
Marcos 13, versículo 28 y 29 dice, de la higuera aprended la parábola. ¿Ves? Una parábola. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Está hablando Jesús de los tiempos futuros, de lo que está por venir. ¿Y qué hace? Pone al lado de los tiempos futuros, un tema complejo y raro, extraño, del que es difícil decir cosas, pone al lado una higuera, algo que todo el mundo que le está escuchando conoce. Llevan viendo higueras desde que nacieron y las ven y saben cuándo van a echar el fruto, saben cuándo se están secando, saben cuándo están... Y les dice, pues igual que leéis la higuera, tenéis que aprender a leer los tiempos, ¿no? Una parábola. Estas parábolas, no sé si te has dado cuenta, no es un relato. Aquí no hay ningún relato. Más bien lo que hay es una fotografía, un cuadro. Jesús te ha pintado un cuadro, te ha pintado una higuera para que tú la veas y viendo eso pienses sobre lo otro. Así que tienes los relatos y tienes estos cuadros. Y luego hay un tercer tipo de parábolas que son las discutidas, las más complejas, porque son normalmente una sola frase, un solo versículo. Son cortas, son lo que actualmente llamamos un aforismo o un tuit, si quieres, ¿vale? Si eres más de redes sociales, un tuit. Claro, no todo el mundo está de acuerdo en estas, a nivel literario, de que son o no son parábolas. No te voy a decir ninguna ahora mismo, porque en el día de hoy, en este rato, te voy a hablar de 3 de ellas. O sea, hoy vamos a ver 3, en 10 minutos. Prepárate, que voy rápido. Muchas de las parábolas empiezan con frases como ¿a qué compararemos el reino de Dios? O el reino de Dios es semejante a... Pero no todas las parábolas contienen de forma explícita el concepto, la idea reino de Dios, lo que no significa que no estén hablando del reino de Dios. Hoy nos vamos a acercar a varias de ellas, como os digo, y no dicen todas reino de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este mes? Sorpresa. ¿Preparados? Tengo una sorpresa para vosotros. Todo el mes de septiembre, los 4 domingos que hay, vamos a hacer lo que os voy a contar a continuación. Vamos a hablar de las parábolas y vamos a reflexionar sobre ellas, pero vamos a reflexionar en plural. No voy a reflexionar yo en mi oficina y voy a venir aquí a decir lo que he reflexionado. Eso va a ser la mitad del tiempo. La otra mitad va a ser poneros en grupitos de 3 o 4 y acabar vosotros la reflexión. ¿Os parece? Yo os haré unas propuestas y luego vosotros las termináis en grupito pequeño. Si no te parece, pon cara de aceptación socialmente amistosa y te lo gestionas como puedas, ¿vale? Pero esto es lo que va a pasar en septiembre. Entonces, las 3 parábolas cortitas que vamos a ver hoy, os las voy a mencionar. Seguramente con decirte esto ya sabrás de que has leído el Nuevo Testamento, las conoces. Son la que habla de un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. ¿Te suena eso? Y se parece mucho a otra que veremos también, que es prácticamente igual, que habla de un vino nuevo en odres viejos. Y luego veremos otra, un poquito menos conocida, de unos niños sentados a la plaza, que bailan, que lloran, que no bailan, que no lloran, ¿vale? Ahora las veremos las 3. Y, como os digo, lo veremos juntos. ¿Por qué estas 3 tienen un tema en común? ¿Qué tema tienen en común? Las 3 están hablando de alguna manera de la llegada del reino de Dios y cómo nosotros aceptamos o no esa llegada o cómo nos la gestionamos. Ese es el tema que tienen estas 3 parábolas en común. Y por eso el título de hoy tiene un título esto. Es El reino de Dios se ha acercado. Que es, como os he dicho al principio, quizá la frase lema de Jesús cuando empezó a proclamar en público el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. ¿Estás preparado? Sí, estamos, ¿eh? Yo en 10 minutos estoy listo ya. Sé que no estáis acostumbrados a eso y que queréis que esté 1 hora aquí, yo sé que queréis, pero solo voy a estar 10 minutos más, ¿vale? Mateo 9, entre el versículo 14 y el versículo 17, dice lo siguiente. Llegaron a Jesús los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros, acuérdate de Juan el Bautista, tenía sus discípulos, estos se acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos, 2 grupos de personas diferentes, ayunamos, pero tus discípulos, Jesús, no ayunan? Hay 2 grupos que ayunan y uno que no.
y el que no es Jesús y sus discípulos. Jesús les dijo, ¿acaso los que asisten al esposo pueden tener luto mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando les sea quitado el esposo, entonces ayunarán. Déjame que te diga unas pocas cosas hasta aquí. Lo primero es que el texto parece hablar del ayuno. Y sí, habla del ayuno. Pero el ayuno no es el tema principal de este texto. Aunque podemos aprender cosas sobre el ayuno en este texto. Cosas como, por ejemplo, que no siempre hay que ayunar. Hay momentos en los que está el esposo y no hay que ayunar, porque no es el momento. Pero también es cierto que el texto dice que hay otros momentos en los que el esposo no está y habrá que ayunar. Con esto hay para todos. Los que dicen que el ayuno es innecesario, creo que se equivocan a la luz de este texto. Los que creen que el ayuno es para todas las ocasiones y para todas las causas, creo que también se equivocan a la luz de este texto. Hay momentos y la única manera de saber cuál es el momento es relacionarse con el esposo. Si el esposo está presente y estamos de bodas, no es un día de ayuno. Si me vas a decir que ayune contigo un día en el que me han invitado a una boda, voy a declinar tu oferta con una sonrisa, pero no voy a ayunar ese día. Los judíos conocían muy bien cómo interactuar con sus fiestas. Si lees el Antiguo Testamento, descubres que hay varias fiestas y que todas las fiestas que tienen, el impulsor de la fiesta es Dios. El que ha creado la fiesta, el que ha originado la fiesta, es Dios. Y podemos aprender una cosa importante sobre cómo hacían fiesta los judíos y cómo la hacemos nosotros. Porque a veces sancionamos nuestras fiestas, las actuales, las fiestas culturales que tiene nuestra sociedad, por su temática. Pero el problema central de nuestras fiestas hoy día es que no tienen sentido. Cuando los judíos hacían fiesta, lo hacían porque Dios había establecido una fiesta porque había algo importante y significativo que celebrar. El problema es cuando sales de fiesta y no tienes nada que celebrar. Entonces lo que haces es tu actuación en la fiesta es completamente irreflexiva o irracional. Haces lo que haga la gente, lo que sea, porque en verdad no estás haciendo nada para celebrar nada concreto. Normalmente, incluso en nuestra sociedad, la fiesta en nuestras mentes significa no trabajar. Y estamos confundiendo las cosas a un grado ya profundo. Porque lo contrario no de trabajar no es fiesta. Lo contrario no trabajar, la fiesta cansa. Lo contrario no trabajar es descansar. El descanso es lo que Dios establece versus el trabajo. De hecho, las fiestas son un momento en los que te cansas de fiesta y luego descansas. No sé si tú has salido de fiesta alguna vez. Es muy cansado. Aunque sea de tardeo, da igual. Es muy cansado salir de fiesta. Y después tienes que descansar. Tenga la fiesta o no propósito. Pero las fiestas de los judíos siempre tenían propósito. Y de hecho, tenían en su cultura la cosa tan establecida que cuando un judío tenía una boda, estaba eximido de sus deberes religiosos, por ley. ¿Qué hacía un judío de bien? Pues oraba sus 3 veces o sus 5 veces al día y decía esta oración o la otra y tal. Pero cuando estaba de boda, eso no pasaba, no sucedía, porque la boda es un evento significativo, es una fiesta establecida por Dios en la que alegrarse de algo. Y si tú quieres alegría, necesitas comida y bebida. Alegría sin comida y sin bebida no es alegría, hermanos. ¿Lo sabéis eso o no lo sabéis? Eso es otra cosa, pero no es alegría, no es lo mismo. Eso es bíblico, ¿eh? Mi opinión es que es bíblico, eso es así. Bueno, sigo. Así que estos discípulos de Juan no están entendiendo que es tiempo de fiesta. Y es curioso porque ¿sabéis cuánto tiempo estuvieron los judíos esperando al Mesías? Siglos. Siglos. No es, oye, nos vemos la semana que viene, tal. Es tan difícil, no hay palabras que yo pueda usar para intentar transmitir la sensación o causar un impacto en ti de lo que es una espera. Te puedo decir la espera de toda tu vida, pero no tiene sentido. ¿Recordáis a Simeón en Lucas 2? Cuando ve a Jesús bebé,
ese es uno de los poquitos que se da cuenta de lo que está pasando. Ve a Jesús, lo coge en brazos en su vejez y dice, hasta aquí. No hay nada más yo ya que pueda vivir. Esto que yo estoy viviendo, no solo yo lo he esperado toda la vida, yo soy el afortunado que puede vivirlo, porque antes de mí hubo viejitos y viejitos y viejitos y viejitos que lo esperaron igual que yo y ninguno lo vio. Y yo tengo en brazos al Mesías. Él lo entendió. Pero la mayoría de judíos que llevaban siglos esperando un libertador, un Mesías, cuando llega el Mesías, están de luto en vez de fiesta. No entienden el momento que están viviendo. No lo entienden. Y por eso dice, pero ¿por qué no estás ayunando, Jesús? Si es que no es momento de ayunar. ¿Queréis ayunar? Tranquilos, chicos. Van a venir días, vendrán días. Jesús jamás nos engañó. En el mundo tendréis aflicción. No se puede decir más claro. Pero también tendréis alegría. Hay que saber vivir todas las cosas. Bueno, en este contexto están esas dos pequeñas parábolas de un vestido, o sea, una tela nueva que se usa como remiendo para un vestido de tela vieja o un vino nuevo que se echa en odres viejos. Parece muy misterioso, parece muy extraño, pero el mensaje central de estas parábolas es relativamente sencillo. Por lo menos tiene algunas aplicaciones relativamente sencillas. Por ejemplo, está diciendo Jesús que las cosas que está contraponiendo una con la otra son incompatibles. Tú puedes, efectivamente, tienes la posibilidad de coser en un vestido nuevo, perdón, en un vestido viejo, con una tela nueva, pero él te está avisando de que eso se va a romper peor de lo roto que estaba ya. Y tú puedes echar vino nuevo en odres viejos, puedes efectivamente hacerlo. El fruto de hacer eso será perder el odre y perder el vino. Lo que él te está informando en esencia es, si te empeñas en hacer ese ejercicio, te vas a quedar sin nada. Te vas a quedar sin una cosa y sin la otra. ¿Qué es lo nuevo en esta imagen? Lo nuevo es lo que Jesús trae, el reino de Dios. Eso es lo que ha llegado nuevo. Lo que han estado por siglos esperando es que llegara el Mesías. Él llega y dice, he llegado. Y su forma de decir he llegado es, el reino se ha acercado. Lo que yo represento es el reino de Dios. Vivir como yo os voy a enseñar a vivir es traer el reino de Dios aquí, ahora. No es que no me importe tu vida post-mortem. Está incluido en el paquete. ¿Sabes? Cuando las compañías telefónicas ahora te meten cosas y cosas en el paquete que no te interesan. Bueno, esta sí te interesa. Está en el paquete. No es que Jesús haga algo para salvarte después de la muerte. Como si todo lo que importara fuera después. A él le importa el aquí y el ahora. Le importa esta tierra. No el cielo del que tan poquito sabemos. ¿Cómo vamos a estar tan preocupados del cielo y tan poco preocupados de la tierra? Cuando el objetivo de Jesús es traer el cielo aquí y ahora y transformar esta tierra. Es traer su reino y que el orden aquí no sea el desorden establecido, sino sea su orden de cosas. Esto es lo que Jesús quiere hacer. Así que él está expresando esta imposibilidad de mezclar el vino nuevo con los odres viejos o las telas viejas y nuevas. Acabo con estas dos parábolas y te digo dos o tres ideas porque os voy a pasar la pelota y luego vais a conversar vosotros. Ideas que podéis pensar sobre lo que están diciendo estas parábolas. Por ejemplo, el reino de Dios no es lo que había antes del reino de Dios. Parece muy simple la idea, pero tienes que darle una vuelta a esto. El reino de Dios es algo nuevo, es algo diferente a lo que había antes de que llegara el reino de Dios. Eso sirve tanto históricamente como en tu vida. Cuando llegó el reino de Dios, si el reino de Dios ha llegado a tu vida, hay algo nuevo que ha llegado a tu vida. Y no puedes mezclarlo con todo lo que había antes. Puedes, efectivamente puedes. Pero Jesús te está avisando de que ese camino lleva a la ruina. Vas a perder lo de antes y lo de ahora. Algo tiene que ser diferente. O otra idea que creo que sale de estas parábolas de este texto, es la alegría de recibir al rey. Siglos esperando al Mesías, siglos esperando al rey,
y estamos muy ocupados por si nuestro culto es así o así, si hay que ayunar o no, cuándo hay que ayunar o no, por mi agenda, mis preocupaciones, mi liturgia, mi doctrina, mi teología, y estamos ahí, y Jesús así, delante nuestro. Supuestamente hemos estado esperándole en nuestra vida tanto tiempo y ahora está aquí y nos ocupamos de todo lo demás en vez de alegrarnos, sorprendernos, asombrarnos. En el Nuevo Testamento hay constante asombro ante lo que Jesús dice y lo que Jesús hace. ¿Te asombras alguna vez por Jesús o ya está domesticado? Perdóname la palabra. ¿Ya lo hemos domesticado y ya forma parte de nuestra vida controlada tal y como la queremos? ¿O Jesús te asombra de vez en cuando? El asombro es una buena señal para saber si estás viviendo de una forma genuina y Jesús tiene el control. Si eso es así, más de una vez te tiene que asombrar. Pues no puedes controlar lo que Él hace. Puedes controlar lo que tú haces. Por eso no te asombras. Porque todo lo que pasa es lo que tú decides que pase. Por eso no nos asombramos. Otra idea que sale de aquí, creo. La conciencia, el conocimiento de que si somos leales al Rey, vendrán días para ayunar. Si te mantienes fiel, leal al Rey, que ha venido con su reino, Él ya te está avisando, van a haber días en los que yo no voy a estar por aquí, las cosas se van a desmadrar un poco y vamos a necesitar orar y vamos a necesitar ayunar. Lo vamos a necesitar. Hay un segundo pasaje donde está la tercera parábola que vamos a ver. Mateo 11, estábamos viendo Mateo 9, ahora estamos en Mateo 11. Lina nos ha leído anteriormente el texto, así que no hace falta que lo volvamos a leer. Este texto en el que Jesús está hablando a una multitud sobre Juan el Bautista. Justo antes de ese texto, Juan el Bautista, encarcelado en Mateo 11 al principio, tiene dudas. Después de toda una vida sirviendo de una forma muy compleja, en un ministerio muy complicado. Te recuerdo que Juan el Bautista predicaba en el desierto, no vestía ni Zara ni H&M, iba con la moda de 2 siglos para atrás, el menú que comía era el más campestre posible, no era trending topic en las redes, ¿entendéis? Después de un ministerio muy crudo, está en la cárcel como premio por su ministerio. Y en algún punto le entra una duda y envía a 2 de sus discípulos a Jesús con una pregunta. ¿Eres el que había de venir o esperaremos a otro? Y si lo pensáis bien, para él la pregunta significa, ¿eres el que había de venir y mi vida ha tenido sentido o todo lo que he hecho ha sido en vano? Y Jesús, en misericordia, le dice a los discípulos, decidle que los cojos, lo que estáis viendo, que los cojos caminan, que los ciegos ven, decírselo porque si le decís eso, él ya sabe lo que hay. Necesita saberlo, está en la cárcel y no lo está viendo él, pero decirle lo que está pasando, ¿no? Es el contexto. Entonces, estos se van y Jesús se queda con una multitud. Y Jesús empieza a hablar con la multitud. ¿Qué salisteis a ver? Cuando ibais a ver a Juan el Bautista, ¿qué esperabais ver? ¿Qué creíais que ibais a ver? Y les dice, estabais viendo al último profeta. Estabais viendo al profeta más grande entre todos los que han nacido. Son palabras fuertes en boca de Jesús. Estáis viendo al que el Antiguo Testamento dice, vendrá Elías. Era él. Varias cosas. Y en ese contexto está la parábola de los niños en la plaza. Te la digo, la parábola sí te la leo, ¿vale? Te la recuerdo. ¿A qué pues compararé esta generación? Es semejante a niños sentados en las plazas, que dando voces dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, endechamos y no lamentasteis. ¿Qué piensa? ¿A tocar para que baile? ¿No? Digo, igual toca y bailo también. Os tocamos y no bailasteis, os endechamos en un momento de luto y no lamentasteis. Y Jesús va a comparar estas dos cosas, la música, la alegría para bailar y los niños, así sosaina, no quieren bailar los niños ese día, y el luto, la tristeza, la endecha y que tampoco se pongan tristes.
Yo no sé cuántos vivís con niños. Yo vivo con 2. Y os puedo asegurar que en mi casa la alegría proviene de los niños. Y el drama también. Los niños, si una cosa no son, son grises. Pasan del rojo al azul y luego vuelven al rojo y tú ni sabes cómo lo han hecho. O hay alegría o hay drama. Pues estos niños están en la plaza y son unos sosos. Son los niños más sosos que ha registrado la escritura. Y les tocan música y no bailan. Y les endechan, una palabra que para nosotros está, pero tristeza, luto y apáticos. Esa es la palabra. Son apáticos. No reaccionan ni a lo bueno ni a lo malo. Les da todo igual. Y Jesús va a comparar esas 2 situaciones, acuérdate lo de parábola al lado, ¿no? Con Juan y con él. Jesús es muy listo. El alegre es él. Ya te lo digo. Juan es el tristón. Pues claro, vete tú a predicar al desierto, solo, sin apoyo económico, sin ministerio ahí que te envían, tú envías un mail y te envían dinero para hacer tu ministerio, sin ropa nueva, siempre hay con cualquier cosa, comiendo cualquier cosa o no comiendo, ayunando constantemente y predicando en el desierto a quien quiera venir a verle, ahí al desierto. Y su generación, ¿qué dijo de él? Demonio tiene. Es lo que dice el texto. Que la gente le miraba y decía, este tío está zumbao. Solo un demonio puede tener, ¿sabes? Se parece al de Lucas, creo que capítulo 8 o capítulo 5, no estoy seguro ahora. A ese endemoniado que está por ahí en los lugares solitarios. ¿Quién va a estar en lugares solitarios predicando al viento? Un zumbao que está endemoniado seguro. El tristón. Le endechamos y nos entristece. Pero viene Jesús y es casi lo opuesto. Tiene Twitter e Instagram, se la pasa de fiesta en fiesta, de boda en boda, vive en comunidad, nada de vivir solo, monta una comunidad alrededor de él. Si él va para allá, 50 o 70 personas van para allá. Si le invitas a una boda, invitas a mucha gente a una boda y todo el mundo dice comilón y bebedor de vino. Alegría. ¿Y qué dicen de él? Demonio tiene. Dijeron exactamente lo mismo. Jesús, esta parábola, ¿te acuerdas cómo empezaba? ¿A qué compararé esta generación? Aquí la comparación es esta generación y estos niños. Esta es la generación que vio con sus ojos, oyó con sus oídos, cómo se anunciaba por fin la llegada del Mesías y cómo llegaba por fin el Mesías. Y les dio igual todo, apáticos. No reaccionaron ni a un llamamiento al arrepentimiento, ni reaccionaron a la llegada de la gracia personificada. No reaccionaron a nada. Esta es la intención de esta pequeña parábola de los niños. El texto de fondo, si uno mira siempre el contexto ayuda, si te vas al versículo 6 del capítulo 11, justo en lo que te estaba contando ahora, que Juan envió a preguntar por Jesús y los discípulos volvieron, y al final de eso, al final de ese momento, dice que Jesús le dice a los discípulos que le digan, decidle que bienaventurado es todo el que no se escandaliza de mí. Porque en el fondo de todo lo que te estoy hablando, el tema es que el reino de Dios ha llegado y cuál es tu reacción a esa llegada, a la llegada del Mesías. Si eres como esos niños o si estás intentando quizá apañar con un trozo de tela de lo que traías tú ya de antes porque no te apetece. Compañeros de vídeo, si podéis ponernos en la pantalla